Pedro, sonríe que te van a grabar. Buenos días. Vamos a esperar 2 minutos y comenzamos. Mucha gente pensaba, porque el primer momento de la conferencia iba a ser en la sala de grado, y vamos a esperar un poquito por si viene alguien que ha ido a la sala de grado. Bien, buenos días. Vamos a proceder va a tener lugar la tercera conferencia plenaria de este tercer Congreso Internacional en Investigación e Innovación en Educación Infantil y Primaria. La conferencia va a ir a cargo del profesor Pedro Guillerme Rocha dos Reis. Él es biólogo y doctor en Didáctica de las Ciencias por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Fue profesor de biología en secundaria antes de ingresar al Instituto Politécnico de Santarém, donde coordinó el núcleo de Ciencias Matemáticas y Naturales de la Escuela Superior de Educación y ocupó el cargo de vicepresidente. Coordina también la formación de profesores de educación infantil y educación primaria. Actualmente ostenta el cargo de profesor asociado y es subdirector del Instituto de Educación de la Universidad de Lisboa, donde coordina el programa de doctorado en Didáctica de las Ciencias. Se dedica desde hace varios años a la formación inicial y continua de profesores de todos los niveles de enseñanza, desde infantil, secundaria, la orientación de la práctica docente de los profesores y educadores, dirige trabajos de máster y de doctorado en las áreas de educación en ciencias, desarrollo profesional del profesorado, supervisión y orientación de la práctica profesional, y también la integración de las nuevas tecnologías de información y comunicación en las escuelas. Actúa además como profesor invitado en una gran cantidad de programas de doctorado, de máster, en la Universidad Internacional de Andalucía, en la Universidad Estadual de Paulista, en Brasil. Ha publicado más de 200 trabajos didácticos y de investigación, proyectos también de investigación. Dirige la revista Interasoes e integra el consejo editorial de diversas revistas internacionales, como por ejemplo International Journal of Science, Education Research in Science Education, Science and Education. Participa en proyectos de investigación internacionales, formación docente, desarrollo curricular en Portugal, así como en otros países europeos, Angola, Cabo Verde y Brasil, financiados tanto por la Comisión Europea, el Banco Mundial, la Fundación Carlos de Gulbenkian y diversos gobiernos. Y bueno, tiene una gran formación en todo el tema de la formación del profesorado, en ciencias, en las nuevas tecnologías. Hoy nos va a hablar sobre la capacitación de los niños para la investigación y la acción colectiva, fundamentada sobre problemas ambientales. Como digo, esa formación en ciencias la lleva a cabo al profesorado desde las etapas de educación infantil hasta educación secundaria. Yo creo que vamos a poder disfrutar de un gran investigador y un gran investigador en ciencias en educación. Sin más, no voy a extenderme más y vamos a escucharlo. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos. Es un placer estar aquí y me gustaría empezar por agradecer la invitación para participar en este encuentro y la forma
tan extraordinaria, amable, amistosa con que me han recibido. Intentaré hacer una presentación que pueda ser algo relevante para vuestras prácticas, y lo que iré enseñaros es el resultado no de una colaboración entre la universidad y las escuelas, no, es el resultado de una comunidad de práctica que tenemos, un conjunto de compañeros, pero de compañeros que tienen una característica especial, es que todos compartimos determinadas ideas, determinados ideales políticos en términos generales, pero ideales sobre lo que, en nuestra opinión, debe de ser la educación, lo que debe ser la enseñanza, el aprendizaje. Y por eso es un conjunto, una comunidad de práctica, de aprendizaje, que reúne compañeros desde infantil hasta universidad. Y es un grupo en lo cual no hay jerarquías. Todos participamos, todos tenemos los mismos ideales, pero lo que es más interesante es que tenemos competencias distintas. Y esas competencias distintas son disponibilizadas para la comunidad, para que nos podamos apoyar mutuamente en la implementación de distintos proyectos. Y para nosotros es perfectamente natural, y pasa eso frecuentemente, que un profesor, por ejemplo, de primaria, se desplace para ayudar a su compañero en universidad, porque tiene más conocimiento didáctico, por ejemplo, sobre cómo utilizar las redes sociales para determinado fin. De eso mismo os voy a hablar. Y claro que os voy a presentar principalmente ejemplos que tienen que ver con infantil y con primaria. Hay muchos otros ejemplos, también en secundaria, en universidad, pero lo que os voy a presentar es principalmente de infantil y de primaria. Claro que con este título, lleno casi de palabrotas, parece algo muy complicado. Y en realidad las competencias que estamos desarrollando en los niños son complejas, pero lo podemos hacer de una forma que no es tan compleja. Y de eso os iré a hablar. Claro que lo que nos motiva es lo que consideramos también como un imperativo social. Es que consideramos que la gravedad de los problemas medioambientales, de los problemas sociales que enfrentamos en nuestra sociedad, la gravedad es de tal manera que requiere de nuestra sociedad una respuesta. Y una respuesta, en primer lugar, con una ciudadanía que se pueda considerar bien informada y capacitada para actuar sobre estos temas. Y cuando digo bien informada, no es con mis ideas, es con que cada ciudadano tenga sus ideas. Después también la introducción, y este es un aspecto, creo que el aspecto crucial de nuestra actuación, es la introducción de la acción como un aspecto decisivo de la alfabetización científica. Es que muchas veces involucramos a nuestros alumnos en la búsqueda, en la identificación de problemas. Discutimos esos problemas. A veces inclusivamente discutimos también posibles soluciones. Pero lo que tratamos de hacer es de apoyar profesores y sus alumnos después en la acción sociopolítica, o sea, en la tentativa de modificar comportamientos de otras personas. O sea, intentar encontrar e involucrar a los alumnos en la tentativa de solucionar, de contribuir para la solventación de determinados problemas. Después, otro aspecto que también consideramos que es muy importante: la capacitación de los estudiantes como críticos y creadores de conocimiento, en lugar de simples consumidores de conocimiento. Es que en la mayoría de las clases los alumnos pasan el tiempo oyendo a un experto. El profesor, a los científicos a través del profesor, y de esa forma lo que estamos desarrollando es un concepto de ciudadanía o un ciudadano que estará así bien predispuesto a oír
opiniones de expertos y a depender de esas opiniones de expertos. No estamos desarrollando un ciudadano activo, un ciudadano que tenga la capacitación, que se sienta empoderado para él mismo buscar información, buscar datos, tomar decisiones y pasar a la acción. Y eso nos preocupa. Y después también, claro, para que eso sea posible es necesario que, los ciudadanos en general tengan una idea de lo que es la ciencia, porque solo nos podemos manifestar, pronunciar sobre algo que conocemos. Por eso hay que tener no solamente algunos conocimientos científicos, de teorías, de determinados hechos científicos, determinados contenidos, pero también tener ideas sobre lo que es ciencia, cómo funciona, cómo podemos los ciudadanos involucrarnos también en este proceso de toma de decisiones sobre determinadas propuestas científicas, determinadas propuestas tecnológicas. Claro que todo esto nos parece muy complejo y cómo en infantil o en primaria podemos involucrar a los alumnos en este tipo de procesos. De eso iremos también a hablar más adelante. Claro que estos son solamente algunos ejemplos que saqué de los temas que son discutidos por los alumnos, los compañeros que están involucrados en los proyectos. Problemas relacionados con alimentación, con organismos genéticamente modificados, con el consumo de alcohol, con los distintos aparatos tecnológicos, problemas de salud, distintos problemas que nuestros alumnos están no solamente analizando, pero principalmente pasando a la acción, con el objetivo de intentar contribuir para la resolución de determinados problemas a través de su acción. Por eso lo que nos preocupa es una educación sociopolítica que prepare a los ciudadanos para, primer punto, la exigencia y el ejercicio de una ciudadanía participativa y fundamentada. Este es un aspecto muy importante. Es que ciudadanía activa, pero fundamentada. ¿Fundamentada en qué? En conocimiento científico. Es algo completamente distinto del sentido común. De una charla de café, de una conversa de café. No es eso lo que queremos. Lo que queremos es que sus tomas de decisión estén basadas en conocimiento científico. Porque hay, claro, determinados procedimientos, determinado tipo de procesos a que podemos recurrir para obtener este tipo de fundamentación. Y después, otro aspecto que nos motiva, que es la exigencia de justicia social y ética en las interacciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medio ambiente. Estos son solamente dos proyectos que tenemos. Uno, WeGet, centrado en la promoción de la acción sociopolítica sobre cuestiones de base científica, tecnológica, medioambiental, y el Irresistible, que está apoyado por Comisión Europea, y lo que procuramos también es discutir aspectos relacionados con investigación y innovación responsables. Y utilizamos también una componente sociopolítica a través de, involucramos a los alumnos en la preparación de exposiciones interactivas sobre temas controvertidos, sobre temas relacionados con investigación y innovación responsables. Claro que estos proyectos, y si queremos pensar en acción sociopolítica, eso exige un cambio en términos del tipo de actividades que desarrollamos, de tareas que proponemos, y que va desde conferencias, análisis de noticias, ejercicios de discusión y de toma de decisión, no ejercicios, pero actividades. No se trata de ejercitar, trata sí de desarrollar este tipo de competencias, pero nuestro objetivo es pasar a la acción fundamentada. Y la acción fundamentada se centra fundamentalmente en
en un proceso educativo centrado en proyectos. Proyectos que parten de los alumnos, que parten de su contexto muy particular, sobre asuntos que ellos consideran como socialmente muy relevantes. Claro que eso exige también un cambio en el concepto de ciudadanía. Para nosotros, todos los niños son ciudadanos. No son el ciudadano del futuro. Son ciudadanos. La única diferencia es que no pueden votar. Pero pueden ser, como todos nosotros sabemos, y hemos experimentado, son capaces de una acción sociopolítica extremadamente fuerte, junto de sus familias, de sus compañeros. ¿Cuántos no hemos experimentado niños en nuestra familia que tienen unas ideas muy fuertes sobre reciclaje, sobre otros asuntos, y que son capaces de una acción muy fuerte junto de su entorno, y que son capaces de contribuir para el cambio de actitudes, para el cambio de comportamientos de otras personas? Por eso, para nosotros, niños de todas las edades son ciudadanos. Y más importante aún, deberemos crear contextos, situaciones reales en que ellos puedan percibir, puedan capacitarse y puedan empoderarse como ciudadanos. Es muy importante que tengan oportunidad de presentar su opinión, que su opinión sea apreciada, oída por los profesores, por sus compañeros, en un clima de respeto, de tolerancia, y que puedan también tener siempre algo a decir y una forma también de actuar en su entorno. Por eso mismo hay toda una evolución en el concepto de ciudadanía. Para nosotros el alumno no es un futuro ciudadano que tiene un déficit de conocimientos, de competencias, que debe ser como que ultrapasado durante las clases, es sí un ciudadano actuante. Después también, claro, todo un cambio en términos de transmisión de conocimientos para la promoción de competencias, algo de que hemos estado hablando durante los últimos días en este congreso. Después también el concepto de currículum, y eso es muy importante. El currículum, un concepto que no es un simple listado de temas, que debe ser abordado de una forma exhaustiva, pero como un pretexto, un contexto para el desarrollo de competencias. Y claro que cabe al profesor adaptar de acuerdo con las competencias que quiere desarrollar en los alumnos y de las competencias que son socialmente también interesantes. Después, la fuente del conocimiento y de la autoridad. Normalmente los alumnos, los ciudadanos, están habituados a que la fuente del conocimiento, la autoridad, sea el profesor, los científicos. Y no se sienten capacitados como productores también de conocimiento. Y sobre eso trabajamos muchísimo, para que los alumnos comprendan lo que es ciencia, cómo se produce ciencia y cómo ellos propios pueden recoger datos que los pueden recoger a través de investigación directa, recogiendo datos, por ejemplo, sobre la calidad del agua de los locales donde viven, recoger datos sobre las abejas y lo que está provocando el desaparecimiento de las abejas en su comunidad, o también haciendo investigación secundaria, utilizando los datos recogidos por otras personas. Por ejemplo, utilizando los datos recogidos en Lisboa en distintos puntos sobre el nivel de producción en distintos puntos, para tomar decisiones sobre qué tipo de medidas se deben tomar para reducir ese nivel de producción. Después también el tipo de evaluación. Claro que se trata de pasar a una evaluación centrada en competencias en acción. Y eso, claro, que exige otro tipo de tareas en la escuela. Y, claro, para terminar, el ambiente en el aula. De un ambiente autoritario para un ambiente de respeto, de tolerancia, pero en que el profesor sea un tutor. Un tutor, pero que este tipo de actividad depende fundamentalmente del alumno. Claro que esto exige
para que los alumnos sepan cómo actuar, cómo participar en estos procesos, tienen que conocer ejemplos, tienen que tener algún tipo de ideas sobre lo que son las relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad, ambiente. Tienen que participar, claro, en actividades de discusión, representación de roles, resolución de problemas, desarrollar capacidades de investigación, discusión, argumentación y conocer también ejemplos de iniciativas de acción sociopolítica desarrolladas por otros compañeros. Todo esto parece muy complejo, ahora os iré a mostrar ejemplos de alumnos, de compañeros nuestros. Y que, claro, para capacitar a los niños para la investigación y la acción exige conocimientos sobre ciencia, de ciencia, trabajar actitudes, trabajar también capacidades o habilidades. Y, en primer lugar, discutir con los niños los estereotipos que tienen sobre ciencia y sobre los científicos, por ejemplo. Hay toda una cantidad de ideas que niños con 4 y 5 años ya tienen. Ya utilizan términos como clones, como ingeniería genética, como de este tipo. Y con 4 o 5 años. Claro, por los dibujos animados, por las películas, por todo eso. Claro que el problema no estará en los media. El problema está en que la escuela muchas veces no discute este tipo de situaciones y no discute este tipo de estereotipos. Por eso podemos proponer, ¿por qué no?, la discusión de dibujos animados, la discusión de cómics, la discusión de películas también, con el objetivo de intentar modificar algunos de estos estereotipos y, por ejemplo, también el contacto con científicos. Me acuerdo siempre de un ejemplo de una clase de primaria, eran alumnos con 7, 8 años, y que, claro, estaban discutiendo aspectos de ciencia y querían conocer a científicos. Entonces hubo una científica que se desplazó a su clase, que presentó su trabajo, que propuso discusión, que pudieran presentar todas las dudas que tenían, las cuestiones que tenían, y ellos no estaban participando mucho. La sesión terminó y la profesora les preguntó, ¿pero algo raro pasa? ¿Qué pasó? Y ellos después de un rato preguntaron, ¿pero era mismo un científico? Sí, ¿por qué? Mujer. ¿Y sin bata? Bueno, el paso siguiente fue llevarlos al laboratorio y al centro donde está trabajando. Ahí sí, ya estaban más satisfechos, ya fueron convencidos de lo que pasaba y fue también una forma de discutir todos esos estereotipos. Claro, eso es un aspecto. Después, ¿cómo podemos también dar una idea de lo que es ciencia? Precisamente a través y desde infantil, a través de una gran diversidad de tareas que proponemos. Por ejemplo, actividades de observación, porque ciencia también es observar, actividades experimentales, ciencia pasa también, no siempre, pero muchas veces, por experimentación, actividades de discusión, porque ciencia es un espacio de discusión, un espacio de controversias también. Después, por actividades de registro, no hay ciencia sin registro y sin comunicación, es otro aspecto muy importante, y actividades de pesquisa también. Por eso están viendo cómo todo este tipo de actividades puede pasar una idea de lo que es ciencia. Pero no basta solamente pasar estas ideas de una forma implícita por las tareas que proponemos. Hay también que discutir de una forma explícita que ciencia y el trabajo de los científicos implica todo esto. Y aquí está un ejemplo muy simple, que será muy común, de una compañera de infantil. Y que estaban haciendo una visita, es que ni me acuerdo a qué otro local, porque el interés de los niños se centró no en lo que iban a hacer,
pero en una familia de caracoles que detectaron en el medio del campo, de su trayecto para el local donde iban. Y claro que lo que decían es que había tantas cosas que querían conocer sobre los caracoles. Muchas preguntas a la profesora. Y la profesora, claro que podría haberles dicho, bueno, tenemos poco tiempo, vamos al local donde tenemos que ir e ignorar los caracoles. Pero no hizo eso. Recogió la familia de caracoles con mucho cuidado y los llevaron al aula. Y claro que había también un acuario que estaba vacío y colocaron los caracoles. Claro que durante ese día y durante unas semanas había caracoles por todas las paredes y los caracoles fueron un pretexto y un contexto para muchas actividades, porque todos los días empezaban planeando sus actividades, lo que querían conocer sobre los caracoles, cómo iban, qué metodologías iban a utilizar. Y después, al final del día, compartían sus aprendizajes, lo que habían descubierto. Y, claro, utilizaban muchos instrumentos, ni siempre los más adecuados para las observaciones, pero observaban las características de los caracoles, las reacciones de los caracoles a determinado tipo de estímulos, discutían con sus compañeros, registraban el rastro, el trayecto, el rastro de los caracoles, gracias, y los distintos comportamientos. Y claro, surgieron muchas preguntas sobre el interior de los caracoles y ahí surgió también otra cosa, la participación de sus familias, porque cada familia contribuyó con lo que descubrió sobre los caracoles. Y las familias decían al final que la cantidad de cosas que habían descubierto sobre los caracoles, que conocían por completo, por la solicitación de sus hijos. Y también actividades experimentales. Parece algo muy complicado, pero no es. Pero las competencias involucradas sí son complejas. Y entonces, en este caso, la cuestión de los niños era, pero ¿cuál será la comida que ellos prefieren? Y ellos mismos pusieron distintos tipos de alimentos que podemos observar aquí. ¿Quién sabrá lo que es ese alimento amarillo? Que se puede ver en la plastilina. Es que, bueno, fue una de sus propuestas. Es que también les gustaría la plastilina. Una cosa es cierta, es que sabían que les gusta el papel, porque como había caracoles en todas las paredes, estaban comiendo el papel de los pósters, todo. Y eso ya sabían, que les gusta bastante el papel. Pero después, bueno, también observaron que otros alimentos les gustaba y, bueno, y de esta forma fue una actividad experimental. El registro de distintas formas, claro, principalmente utilizando dibujos, también algunas palabras, los materiales que trajeron de su casa, distintas formas de comunicación a través de cuentos que crearon sobre los caracoles, sobre sus comportamientos, sus características, dibujos, distintas formas de comunicación. Por eso estamos viendo cómo aspectos que son de naturaleza de la ciencia, de lo que es la ciencia, de cómo funciona, se pueden discutir de una forma muy simple. La ciencia como observación, como discusión, como espacio también de experimentación, como espacio de comunicación, como espacio de registro, todo esto en actividades simples. Pero lo que sentimos que es necesario es también una discusión explícita de estas situaciones, conectando con ciencia, conectando con el trabajo de los científicos. Y en el proyecto WEACT lo que hacemos es un proyecto de investigación-acción en clases, con alumnos desde infantil hasta universidad. Y lo que tenemos es esa comunidad de práctica con profesores, distintos profesores, que estamos todos involucrados por nuestras ideas, nuestras concepciones sobre lo que debe ser educación.
Y no hay, como ya os he dicho, no hay jerarquías. Todos tenemos la posibilidad de proponer actividades, de apoyarnos mutuamente de acuerdo con nuestras competencias. Por eso es muy natural que nosotros nos desplacemos a clases de primaria, de infantil, de superior, de universidad, pero también que los colegas, los compañeros de primaria puedan también ayudar a los compañeros en universidad a realizar también determinado tipo de estrategias. En lo que respecta, por ejemplo, a la dinámica de grupos, en lo que respecta, por ejemplo, a la utilización de redes sociales, a la utilización de vídeos o de otro tipo de herramienta de la web 2.0. Porque lo que utilizamos principalmente son temas controvertidos, la discusión de controversias sociocientíficas, socioambientales, acciones colectivas de resolución democrática de problemas, y eso para nosotros es muy importante. No se trata de solucionar, de solventar los problemas de forma aislada. No, se trata sí de hacer diferencia, y hacer diferencia lo podemos hacer en grupo, en colectivo, y también de forma fundamentada, de una forma basada en conocimiento científico. Y utilizamos principalmente dos tipos de iniciativas. Iniciativas con herramientas de la web 2.0, ya os daré varios ejemplos, y también iniciativas relacionadas con recurso al arte, dramatizaciones, utilización de cómics, utilización de cartoons, de situaciones que provocan como que una discusión o una interacción mental entre el visitante y quien produjo la exposición. Por eso se trata de establecer esa conexión mental a través de la discusión de este tipo de temas controvertidos, fuertes. Y entonces utilizamos iniciativas de arte como dramatizaciones, con un juego de roles, cartoons, historietas, pósters, varias estrategias, pósters interactivos con Blogster, herramientas de la web 2.0, grabaciones audio. Ya os hablaré de un proyecto que implicó programas de radio hechos por los niños y el impacto que tuvieron esas grabaciones en el radio en un año de elecciones locales. Producción de vídeos sobre problemas medioambientales locales y cómo solventarlos. Foros de discusión, blogs, animaciones digitales, todos estos son actividades movilizadas para la acción sociopolítica. Precisamente, por tal como os había dicho, las herramientas de la web 2.0 son una forma muy importante de involucrar otras personas, de intentar que otras personas puedan oír determinado tipo de información, que puedan eventualmente cambiar también sus propios comportamientos. Y claro, todo lo que es arte, lo que son dramatizaciones, exposiciones, son también una buena forma de establecer discusión sobre esas temáticas. La comunidad que tenemos, con unos 30 profesores de diferentes instituciones, con intereses comunes sobre ciencias, sociedad, sobre controversias sociocientíficas y educación ambiental, pero también con una historia compartida. No estamos juntos por el acaso, estamos juntos porque tenemos intereses comunes, tenemos ideas comunes, y también porque la gran mayoría, o casi todos, tenemos o un doctorado o máster sobre estas temáticas, e incluso los compañeros que están en infantil, en primaria, en secundaria, tienen o máster o doctorado. Por eso hay todo un conjunto de competencias que fueron desarrolladas haciendo investigación sobre sus propias prácticas, sobre estas situaciones, sobre estos proyectos, y construyendo conocimiento sobre estas situaciones, sobre la acción sociopolítica, sobre los problemas medioambientales y cómo contribuir para su resolución. Y tenemos distintos tipos de reuniones, de meetings, pero lo más importante es que nos apoyamos de acuerdo con lo que son nuestras competencias. Por eso no hay un liderazgo definido. El liderazgo resulta de lo que son nuestras competencias para
resolver determinada situación didáctica, determinada situación que queremos realizar. Y eso surge, compañeros, que, bueno, yo te puedo ayudar en esto, yo te puedo ayudar con aquello. Nos juntamos 2, 3 para solucionar, para apoyar, para juntos nos desplazarnos inclusivamente a determinada clase. Tenemos compañeros de distintos países. Claro que esos no pueden tener reuniones presenciales, pero lo que tenemos son videoconferencias. Y tenemos compañeros, por ejemplo, justo hace 3 días, más compañeros aún en Colombia, por ejemplo, que están involucrados en este tipo de acción. Compañeros en Angola, compañeros en Cabo Verde, compañeros en Brasil. Que estamos todos y que todos compartimos estas ideas. Y claro que hay muchos tipos de acción que podemos realizar. Organizar, por ejemplo, grupos de presión o lobbies. Podemos intentar educar a otras personas a través de carteles, redes sociales, blogs, vídeos, todo este tipo de situación. Participar en iniciativas de voluntariado, que también es otro tipo de acción que realizamos. Proponer soluciones innovadoras para determinado tipo de problema. Y cambiar, claro, nuestro propio comportamiento, el comportamiento de los alumnos, que es lo más clásico. Algunos ejemplos de proyectos. Ya vimos que en primaria lo que podemos hacer, claro que también los podemos involucrar en la identificación de problemas, pero lo que podemos hacer en infantil principalmente es comenzar para que los niños desarrollen una idea de lo que es ciencia, de lo que es hacer ciencia. Ciencia como espacio de discusión, ciencia como espacio de observación, de experimentación, ciencia como un espacio también de comunicación, de registro. Ciencia también como un espacio de interacción entre personas con distintas características, de distintos géneros. Y después en primaria tengo aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, un blog que fue construido por los alumnos de una compañera, Reliquia, y con alumnos de 10, 11 años, y que, claro que ni todas las situaciones son muy bien sucedidas, con mucho suceso. No, hay situaciones difíciles. Y este ejemplo, el primer ejemplo de Reliquia, fue un ejemplo difícil, porque pidió a los alumnos que trajeran el recibo del consumo de agua de sus familias. Y claro, trabaja en un contexto muy complicado. Y las familias, el profesor no tiene nada que ver cuál es nuestro consumo de agua, pero que quiere ver si nos bañamos, si nos duchamos, no. Y claro, la profesora me decía, bueno, Pedro, ¿cómo puedo yo hacer mi disertación de máster sobre esto? Es que no están participando. Me dije, bueno, Reliquia, es que vas a hacer tu máster sobre las dificultades, los obstáculos de la implementación de ese tipo de proyecto. Y así, bueno, lo hice. Después, blogs también hechos por los alumnos de Malta sobre problemas medioambientales locales. Identificaron los problemas, recogieron información, datos sobre esos problemas y también discutieron formas de solventar esos problemas y claro, su forma de intervenir, de acción fue a través de los blogs y de promover el intercambio, la interacción con otros compañeros, con sus familias, que todos participaran en el blog. Después, María propuso una cosa distinta. Es que había una asamblea municipal joven propuesta por el municipio, por el ayuntamiento, en que propusieron que grupos de alumnos, clases, pudieran proponer determinados cambios a nivel del ayuntamiento. Por ejemplo, a nivel deportivo, pero lo que les interesó más fue a nivel medioambiental. Entonces lo que hicieron, su propuesta que llevaron a esa asamblea fue de cambio al nivel de recogida de determinado tipo de basura, de determinadas situaciones que identificaron alrededor de su escuela. Después otro proyecto sobre abejas. En un pueblo que vive de agricultura,
en que los alumnos están muy habituados a colaborar con sus familias. Y entonces los alumnos viven en ese pueblo, que trabajan en agricultura, están habituados a colaborar con sus familias, y el problema que escogieron fue el desaparecimiento de las abejas. ¿Qué problema? ¿Qué está provocando eso? Y claro que hicieron investigación sobre eso, recogieron un montón de información. Y estamos hablando de niños de 8 a 10 años. Y lo que fue más interesante es que ellos conocen las prácticas de sus familias en términos agrícolas. Sabían lo que hacían, porque ellos también participan. Y entonces, lo más interesante fue una asamblea que realizaron con sus familias, intentando que determinadas prácticas pudieran ser modificadas. Claro que para sus familias fue increíble ver a sus hijos y hijas proponiendo cambios, y proponiendo cambios de una forma fundamental. Perfectamente, y el impacto fue considerable. Claro que también producieron blogs, producieron carteles, producieron un montón de cosas. Pero lo más interesante fue esa asamblea entre familias, entre la comunidad, los profesores, pero fundamentalmente los alumnos y sus familias. Después un programa de radio, también en un pueblo rural, en que los alumnos estaban preocupados porque está cerca de una presa en el sur de Portugal, un embalse enorme, pero que tiene también sus impactos, no solamente positivos, pero también negativos. Y ellos estaban preocupados con la calidad del agua. Y también con el tipo de prácticas agrícolas, principalmente con la utilización de determinados químicos. Y entonces analizaron la calidad del agua. Analizaron también la presencia de determinados químicos. Y utilizaron un programa de radio. No fue un programa de radio a través de internet, hecho en la escuela, pero utilizaron sí una propuesta de una radio local, que aceptó que pudieran desarrollar programas en esa radio. Y el impacto de esos programas fue increíble, porque era un año de elecciones locales. Y el sentimiento que estos alumnos, que estos niños desarrollan sobre su capacitación como ciudadanos y sobre el impacto de sus investigaciones fue enorme. Y estamos hablando, en este caso, de alumnos que tenían inclusivamente un currículum especial, porque eran alumnos muy complicados. Y la manera como se involucraron y la autoestima que desarrollaron fue increíble. Pero fundamentalmente lo que es el empoderamiento, la capacitación de los alumnos como ciudadanos. Después, otros ejemplos, dramatizaciones y también programas, vídeos elaborados por Arlindo en Cabo Verde, un contexto donde hay problemas ambientales, medioambientales, pero donde normalmente no se habla de esos problemas. Y entonces fue toda una nueva experiencia involucrar a los alumnos en discusiones, en asambleas, en distintos puntos de la comunidad. Y también SISMAI en Colombia, en Medellín, con blogs y sesiones públicas, en que los alumnos son también involucrados en investigación científica, en comunicación, pero fundamentalmente en la tentativa de modificar comportamientos de sus comunidades. Y un ejemplo más también de vídeos, producción de vídeos que son después disponibilizados en YouTube por Rita y sus alumnos sobre lo que son problemas medioambientales de su comunidad y de lo que podrían hacer para cambiar esa situación. Son algunos ejemplos que están relacionados con primaria. Hay un montón de ejemplos relacionados con otros niveles educativos. Claro que el apoyo de esta comunidad que tenemos ha sido considerado y es considerado por
los participantes útil en términos de desarrollo de conocimiento didáctico sobre cómo organizar, cómo realizar, cómo evaluar este tipo de situación. Porque muchas veces tenemos dificultad en, bueno, muy bien, podemos realizar esas tareas, pero ¿cómo vamos a evaluar competencias? ¿Cómo vamos, qué instrumentos, qué situaciones podremos utilizar para evaluar los alumnos a través de este tipo de iniciativas? Y sobre eso trabajamos bastante. Trabajamos bastante desarrollando iniciativas de acción sociopolítica, pero adecuadas a distintos contextos, distintas realidades, pero utilizando siempre temas que son considerados por los alumnos como socialmente relevantes. Pueden ser temas locales, pueden ser temas más a una escala global, pero parten de los niños y, claro, están relacionadas también de alguna forma con el currículum, siempre. Algo muy importante es que esta comunidad proporciona una red de seguridad para los profesores, principalmente porque estamos hablando también de profesores que todos los años cambian de escuela y todos los años tienen que empezar en términos de relaciones con sus compañeros, en términos de relaciones con la dirección de la escuela. Por eso, si estuvieran trabajando de una forma aislada, difícilmente lograrían desarrollar este tipo de proyectos, o difícilmente sus alumnos podrían desarrollar este tipo de proyectos. Por eso mismo, esta comunidad permite y proporciona este tipo de red de seguridad, apoyándolos en los esfuerzos para innovar, permitiendo, y esto es muy importante, la repartición de éxitos, de sucesos y la dilución y la atenuación de los fracasos. Porque si fracasamos de una forma aislada, difícilmente volvemos a intentarlo. Pero si fracasamos, pero estamos integrados en un grupo, tenemos la posibilidad de intentar de nuevo, de aprender con nuestros errores, de aprender con esa situación e intentar de nuevo. Y esta comunidad ha también desarrollado el poder de combatir los sentimientos de aislamiento de muchos profesores, de desánimo, que acaban por inhibir la innovación en la escuela. Y claro, lo que es nuestro objetivo, promover el desarrollo personal, profesional, pero también la transformación social. Es eso que lo que nos preocupa. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Buenos días, Pedro. Con referente a lo que dices, ya he visto que estáis distribuidos de forma aislada muchos de los profesores, pero hacéis seguimiento continuo vosotros, desde como ha hecho más o menos el recorrido, y dices que tanto los profesores van a la universidad como vosotros os vais distribuyendo. ¿Tenéis un apoyo continuado, o sea, delimitado? Oye, tenemos que ir a visitar estos centros cada X tiempo, tenéis un calendario de apoyo, a solicitud del mismo profesorado, oye, necesito, más o menos, ahí es donde se me quedaba un poco la laguna, porque obviamente, estando aislados, como tú dices, que era lo último que me faltaba ya por ver cómo localizar, más o menos un poquito que profundice ahí. Claro que nos desplazamos cuando sentimos que nuestros compañeros nos dicen, bueno, nos gustaría tener algún tipo de soporte para, por ejemplo, saber y vemos cómo se puede implementar, desarrollar una actividad de producción de vídeo con móviles y la publicación de esos vídeos, cómo lo podemos hacer. Y entonces nos desplazamos
a sus clases y somos 1 o 2 o 3 profesores más allí colaborando con ellos. Pero si hay un contacto con los centros, con los colegios, puede haber si hay más que un profesor. Claro que nos desplazamos allí con autorización, pero el contacto es más entre compañeros que pertenecemos a ese grupo. Cualquier persona puede integrar ese grupo, cualquier persona puede dejar ese grupo, pero solo estamos allí los que consideramos que es útil, que nuestra participación es útil. Si lo hacemos periódicamente, no. Solo si los compañeros consideran que es necesario, que les gustaría. Si nos reunimos periódicamente, sí. Pero en otros contextos también. Y también cenamos juntos. Y también, bueno, somos amigos. Y todo eso es muy importante, porque no hay jerarquías. Si hacemos también investigación sobre todo esto, sí. Porque tenemos, por ejemplo, instrumentos de evaluación, instrumentos de investigación que desarrollamos y que son utilizados siempre en el inicio y al final de los proyectos. Por ejemplo, evaluar el impacto del proyecto en la percepción de los alumnos sobre lo que son sus competencias de acción, por ejemplo. Y claro que también hacemos estudios más cualitativos, entrevistando, observando, discutiendo con alumnos y con profesores. Pero es algo más de acuerdo con lo que los compañeros sienten como necesario a su propio contexto. Y para eso estamos, para colaborar unos con otros. No sé si he contestado. Sí, es una red poco al uso. No es una red convencional, que es una red poco convencional, por Sí. la que veo, porque además no tenéis partir desde lugares tan extremos como lo que es infantil a la universidad y el reparto es equitativo, Sí. o sea, muy transversal, Sí. una red poco al uso. Sí, Entonces, porque- ¿cómo se pudo generar esa red? Por amistad, por conocimiento entre distintas personas, porque la gran mayoría ha desarrollado sus proyectos con la dirección o mía o de otro compañero y mantuvimos el contacto porque nos gusta trabajar juntos por eso y tenemos las mismas ideas, por eso. Y también porque para nosotros es muy importante no haber un liderazgo, que no sea la universidad a imponer algo. No, estamos todos al mismo nivel. Porque todos inclusivamente tenemos no el mismo tipo de competencias, pero la mayoría tiene máster, muchos tienen doctorado y están trabajando en infantil, en primaria, en secundaria. Por eso no hay diferencias. Porque lo que nos preocupa es la cuestión de ciudadanía. ¿Más preguntas? Bien, buenas. Felicitar a Pedro por su magnífica conferencia y por su generosidad al compartir su experiencia, que sin duda también está impregnada del afecto que desprende este profesor por donde pasa. Solamente una curiosidad, bien, lo más importante en definitiva, Pedro ha dicho que es el desarrollo de la competencia cívica, ciudadana, como queramos denominarlo. Y a lo largo de tu exposición has dado muchísima importancia al compromiso sociopolítico que conlleva este tipo de proyectos tan interesantes. Mi duda es porque sí que efectivamente a partir de los agentes más directos implicados, que evidentemente soy profesores y alumnos, se pueden hacer distintas evaluaciones del impacto sociopolítico que puedan tener este tipo de proyectos tan interesantes. Me imagino que también habrá una evaluación del impacto sociopolítico que puede haber en familias y sociedad.
a través de los podcasts, qué visitas tiene, blogs, etcétera, ¿no? Mi pregunta va más allá, y si en estos proyectos habéis contemplado la evaluación de ese impacto sociopolítico desde la sociedad, que no sean estos indicadores más o menos cuantitativos que podemos inferir. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran. Sí, claro que depende después del proyecto y de lo que cada uno también desea hacer. Pero estamos, por ejemplo, evaluando el impacto de la utilización de redes sociales para ese tipo de acción sociopolítica. Y estamos utilizando también algún tipo de herramientas que existen para evaluar ese impacto. A cuántas personas participan, cómo participan, qué tipo de participación tienen. Y lo estamos haciendo también en distintos países, por ejemplo en Cabo Verde, sí, y en Portugal, por lo menos. También lo que hacemos siempre es cuando hay exposiciones, dramatizaciones, pedir a las personas que están asistiendo y participando también sus opiniones y analizamos también ese tipo de datos. Si lo hacemos siempre, no, ni siempre, porque depende también de lo que los compañeros consideran que es posible hacer, que les interesaría hacer, depende de todo eso. Pero siempre evalúan por lo menos el impacto también en las percepciones de los alumnos de sus competencias de acción. Eso siempre lo hacen. Y hay resultados interesantes, bastante interesantes, en términos del impacto percibido por el alumnado. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias también. Me ha parecido, igual que la compañera, muy sugerente la presentación y el modo de trabajo. Y a colación de lo último que se había comentado, claro, el tema de la acción sociopolítica también lleva una reflexión a cuáles son los modelos de hacer política que van cambiando a día de hoy. Y además, también comentabas tú, ¿no?, lo del tema de las redes, todo esto. Está claro la acción local, pero ¿cómo conectáis esa relación entre lo macro, que tiene consecuencias en lo local, y viceversa, ¿no? ¿Cómo establecéis estos elementos tan complejos en entornos educativos de niveles, por ejemplo, de primaria, infantil? Y si esa concepción de los vínculos entre lo general y lo concreto también pueden ser percibidos por los estudiantes. Y muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, intentamos principalmente en primaria hacer ese tipo de conexión entre lo que son los problemas locales, pero también conectarlos con los problemas globales, a la escala global. También os puedo dar otro ejemplo de proyecto. Un proyecto de un profesor de multimedia, algo completamente distinto, pero que me dijo, se llama Nunu, que me dijo: Pedro, sin problema, yo no soy de ciencias, pero en mi clase quiero también desarrollar ese proyecto, porque lo que voy a proponer a mis alumnos es que identifiquen una organización no gubernamental con quien se identifiquen, con su ideología, con que se identifican, y su proyecto multimedia será entrar en contacto con esa organización y desarrollar toda una campaña de sitio en internet, de pancartas, de otros elementos multimedia, para que sean útiles en términos sociales, generales, para que puedan ser utilizados por esas organizaciones no gubernamentales. Por eso hay también toda una conexión con lo que son movimientos a una escala más nacional o incluso internacional, y una comprensión, discusión de lo que son los objetivos, las finalidades de esas organizaciones. ¿Por qué? Y también porque aprenden a través de su propia práctica cuál es la forma de hacer sus opiniones y sus ideas oídas por otras personas.
cómo pueden también participar con estas organizaciones. Y es una forma de empezar a conocer movimientos colectivos y cómo esos movimientos pueden ser importantes en la modificación de determinadas situaciones. Pero lo más importante es que sienten que hacen parte de algo más amplio. Más amplio que puede ser el grupo de compañeros, pero puede ser un grupo mucho mayor. No sé si he contestado un poco en infantil. Puede ser un poco más complicado, pero depende del grupo, depende del profesor o de la profesora, pero lo que hacen principalmente es toda una discusión sobre lo que es ciencia, lo que eso implica, cómo planear, cómo desarrollar actividades científicas, cómo medir, cómo recoger datos, cómo comunicar esos datos. Todo eso es muy importante después para todos los otros pasos siguientes. Es que me parecía interesante porque cuando has empezado la presentación comentabas que lo único que no pueden hacer es votar, pero precisamente en el mundo actual votar no determina todas las políticas. Claro. Entonces me parece interesante que la ciudadanía vaya más allá de una concepción de hasta que no llegue el voto yo no tengo participación, pero precisamente porque se adecúa a cómo se están haciendo los movimientos políticos y cuáles son las esferas de decisión. Entonces creo que está muy, muy bien incorporado de cara a cómo manejarnos en el mundo contemporáneo. Es una cuestión de empoderamiento. Sí, y es que yo vivo en un país que tiene muchas semejanzas con España, pero tiene una diferencia. Es que en España reaccionan mucho más en la situación que viven. De forma positiva, de forma negativa, pero reaccionan. En Portugal se traga todo y sin reaccionar. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa porque los ciudadanos no se sienten empoderados y se sienten desilusionados con todo, pero hay que encontrar formas de acción y formas también de forma colectiva y no de forma aislada de intentar mejorar. Buenas, nosotros que somos estudiantes de pedagogía y queremos preguntarte una cosa, porque nos parece interesante y seguir buscando información y seguir, pensando en un futuro, de que vamos a ser formadores y tal, cómo seguir informándonos en este aspecto. Porque, como estabas diciendo antes, a nosotros no nos parece que la sociedad española sea tampoco muy reaccionaria, sino más bien que traga. Entonces, pues, y buscando más alternativas. ¿Cuál sería la fórmula? Claro que vuestro curso es un curso importantísimo en este tipo de soporte, de estímulo a este tipo de situaciones. Y he trabajado tanto con educadores comunitarios como con educadores sociales en ese tipo de iniciativas, inclusivamente proponiendo asambleas, proponiendo espacios de discusión, pero también con el objetivo de intentar encontrar posibles soluciones y después en grupo pasar a la acción. Pero es algo muy importante. Todo nuestro trabajo se basa en discusión y no en debate. Debate es algo distinto. Debate tenemos nuestras posiciones y no abdicamos de esas posiciones. Nos confrontamos, pero quedamos en el mismo punto. Quien puede beneficiar de un debate es quien está asistiendo y que puede conocer las dos perspectivas o tres perspectivas. Pero eso a mí no me interesa. Me interesa sí discusión, en que cada uno puede aportar algo distinto y conjuntamente podemos tener algo que de forma aislada no tendríamos. Y la discusión como forma democrática de resolución de problemas. Por eso a mí no me interesa una acción violenta, no. Siempre una acción basada en conocimiento científico, en datos, pero también una acción democrática, siempre.
porque esos son nuestros valores, que pasan por tolerancia, respeto, pero también por conocer las formas de hacer con que nuestra opinión sea oída. Si es difícil, claro que es difícil, sin duda. Si nos sentimos muchas veces también aislados, sí, pero este tipo de comunidad nos permite percibir que no estamos aislados, que hay otros compañeros que están intentando hacer lo mismo y en distintos niveles de educación. Porque muchas veces percibimos que, o pensamos que, bueno, infantil, en primaria, ¿qué podemos nosotros hacer? Los de secundaria piensan, bueno, ¿y en secundaria qué puedo yo hacer? Pero juntos podemos hacer algo. Ni que sea solo, que no es solo, que los alumnos tengan una perspectiva distinta. Y que no pase lo que un alumno me dijo en 1995 y que me marcó, que era un alumno del 12º año, de una escuela complicadísima, en términos de drogas, en términos de violencia, todo, en que yo estaba trabajando, y que me dijo después de un proyecto, porque esos alumnos, mis compañeros decían, bueno, no tienen competencias ningunas, no son capaces de pensar, no son capaces de hablar, nada. Y de repente, porque intentamos un proyecto con discusión de controversias, con compañeros de distintas áreas, la sorpresa fue increíble, porque aquellos alumnos que no abrían la boca, de repente son alumnos completamente distintos. Y un alumno al final me decía, por la primera vez en mi vida, un profesor me pidió mi opinión. Es increíble, en el 12º año. ¿Qué tipo de ciudadano es ese? ¿Qué ciudadano estamos intentando desarrollar? Un ciudadano que va a depender toda su vida de la opinión de un experto, sea un profesor, sea un científico, sea un político. Y eso a mí me preocupa. Si me interesa que ellos tengan determinadas opiniones, no es eso lo que me interesa. Claro que me gustaría que ellos tuvieran determinado tipo de ideas, pero a mí lo que me interesa es que tengan sus ideas y que tomen sus decisiones. Después también podré discutir con ellos si mis opiniones son distintas, pero eso me interesa, que sean sus propias opiniones. La última pregunta y ya terminamos, que hay que ir a las mesas de comunicación. Me ha llamado la atención el programa de radio local que los niños desarrollaron y dijiste que había habido un impacto sobre las elecciones locales. Y yo me preguntaba, bueno, los políticos locales, ¿cómo reaccionaron a la hora de, o sea, cuando vieron que los niños tenían cierto poder sobre algún resultado electoral? ¿Fue negativo, positivo? Porque claro, hay muchos intereses por medio. La reacción de los políticos locales no fue muy positiva, porque tuvieron que pronunciarse sobre problemas sobre los cuales no querían pronunciarse, pero tuvieron que hacerlo. Por eso en términos sociales fue muy interesante. Pero su reacción no fue al inicio muy agradable, claro. Estaban obligados a posicionarse sobre... Se sintieron obligados porque alguien, un determinado grupo, estaba en una radio local levantando problemas y hablando sobre problemas, sobre cuestiones que en la comunidad no se hablaba mucho, pero que realmente era necesario hablar. Y sobre el impacto después, en términos de lo que pasó después, no tengo datos aún. Pero por lo menos tuvieron que discutir el asunto. Y tuvieron que pronunciarse también sobre lo que el ayuntamiento hace o no hace para solventar algo. Sí, porque si los alumnos se estaban pronunciando, no son solamente los profesores, son también las familias de los alumnos,
porque todos estaban en la misma ola. Y eso sí fue importante, porque antes del programa de radio también, o al mismo tiempo, hubo también una sesión abierta para todas las familias sobre ese mismo asunto que fue discutido en la escuela. ¿Y de qué iba el asunto en la radio? La calidad del agua que claro. consumían y también la utilización de químicos en agricultura. Claro. Claro que también los químicos no pasa tanto por el ayuntamiento, pasa más por hábitos de determinadas familias y prácticas en términos agrícolas. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Yo quiero agradecer y felicitar a Pedro por la magnífica conferencia, que en su título inicial aludía a los niños, sí, y yo creo que la ha ampliado, ¿no? O sea, a nosotros también, la capacitación de los niños para la investigación y la acción colectiva y fundamentada sobre problemas ambientales en general, problemas sociopolíticos, ¿no? Muchísimas gracias. Felicidades, gracias.